dejo con ustedes a Vincent de Pacier, en donde él va a presentar su seminario titulado, ¿cierto?, Nanotecnología. Ahí tienes 20 minutos, Vincent, para que puedas desarrollar tu seminario y de ahí vendrá una tanda de preguntas en donde diferentes compañeros podrán hacer preguntas, también Felipe Aguirre, que es nuestro ayudante, y obviamente yo. Así que muchas gracias y y a partir de ahora tiene 20 minutos. Perfecto. ¿Se escucha bien, cierto? Yo lo veo para regular mi audio. Totalmente, totalmente. Ya. Ok, buenas noches, compañeros y profesor y ayudante. Mi nombre es Vincent de Pacier y hoy les voy a presentar sobre lo que es la nanotecnología y, bueno, de dónde viene, su historia, de qué consiste y un agregado extra de mi parte que es algo que encuentro importante mencionar en la nanotecnología. Bueno, ¿qué es la nanotecnología? Tenemos dos definiciones. La primera es bastante sencilla de recordar, que es simplemente la manipulación de la materia a escala nanométrica. Y la segunda, que es un poco más formal, que es entregada por el National Nanotechnology Initiative de Estados Unidos, que rescata diciendo que es la manipulación ya de la materia con al menos una dimensión del tamaño de entre 1 a 100 nanómetros. ¿Se está escuchando bien, cierto? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ok, pero ¿qué es nano entonces? Vamos a hacer un énfasis en lo que son las dos palabras para poder constituir esta definición principal. Y vamos a definir nano con el símbolo n, que indica un factor de 10 elevado a la menos 9. ¿Ok? Nano viene del griego babok, que significa enano. Este término fue acuñado en 1960. Básicamente es algo tan pequeño que no podemos divisar. Ahora, más adelante, vamos a ver un mapa de los objetos que podemos divisar y cuándo no. ¿Y qué es tecnología? Bueno, puse la definición textual porque era bastante completa y define que tecnología constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados que permite diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y las aspiraciones de la humanidad. Muchas veces se toma como tecnología aquello que es electrónico, robótico o básicamente se mueve. Ese término es falso, sí, puede ser verdadero, pero tecnología es básicamente todo aquello que nos ha ayudado a la humanidad principalmente a avanzar para crear cosas más eficientes claro, que cumplan nuestras necesidades básicas. En este caso puede ser algo textil, puede ser algo que apoye la agricultura, puede ser hasta una mesa, se puede denominar tecnología. ¿Ok? Entonces, la combinación de estos dos términos, que es lo nano y lo tecnológico, genera una nueva rama que es la nanotecnología. ¿Y dónde se encuentra la nanotecnología? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, se encuentra entre 1 nanómetro y 100 nanómetros. Aquí en verde se destaca objetos que están dentro de este espectro y podemos ver que está justo sobre lo que son las moléculas y bajo lo que es ya la formación de materia. Ya en este caso tenemos un virus. Tenemos los tres objetos inferiores que son la bola de béisbol, ay, iba a decir antena, la hormiga y el cabello, que son objetos que ya como ser humano nosotros podemos divisar, pero bajo este espectro ya perdemos total visión, entonces tenemos que empezar a trabajar con otro tipo de herramientas, con otro tipo de tecnología. Bueno, y aquí también se introduce un tema que es de lo grande a lo pequeño, de uno de los fundamentos humanos en tratar de optimizar las cosas, haciéndolas de lo más grande a lo más pequeño. Y aquí hay materiales tanto como el grafeno, los tubos de carbono, el liposoma, que eso es particular de las células, ¿ya? También está el ADN. Y bueno, más abajo de este espectro tenemos lo que son los átomos y las partículas elementales del universo. Bueno, ¿dónde se encuentra la nanotecnología? Nanotecnología es el dominio no, el dominio de la nanotecnología yace entre las moléculas y la materia. ¿Ok? Esto es importante porque nosotros podemos hablar tanto de nanotecnología que se enfoca principalmente en lo que son las moléculas, rediseñarlas de tal manera para crear algo nuevo, o de la materia para achicar sus conceptos o tomar parte de esta para poder hacerla aún más pequeña, aún más eficiente, que es lo que pasa con el grafeno. ¿Ok? Y la nanotecnología, al ser tan pequeña, se ve notablemente afectada por lo que se denomina los efectos cuánticos. ¿Ya?
Nosotros, bueno, básicamente todo es afectado por los efectos cuánticos, pero a nuestra escala, por decirlo, escala humana, que nosotros vemos, podríamos decir que en metros, ya, los objetos, se genera un promedio de estos efectos y no se ven tan notables como es en escalas más nanométricas. ¿Ok? Estos efectos son los ópticos, los eléctricos y los magnéticos, ya que, por ejemplo, el cobre a escalas nanométricas, si se genera nanotecnología con esto, puede llegar a ser transparente, cosa que el cobre sabemos que tiene un color peculiar, que es diferente y con la nanotecnología este cambia. ¿Ok? Esto es un efecto cuántico óptico. Bueno, ¿qué disciplinas de la ciencia incluyen la nanotecnología? La ciencia de superficies, ¿ok? Que son los estudios entre las interfaces de los estados, la química orgánica, la biología molecular, donde aquí se puede también estudiar lo que son las composiciones de ADN, la física de los semiconductores, que eso ha apoyado mucho a lo que es la elaboración de circuitos integrados, y bueno, la microfabricación, que es un concepto fuerte en lo que se llama los nanorobots o pequeñas fábricas, que se está comenzando a acuñar este término. Bueno, el impacto medioambiental de la nanotecnología tiene dos grandes flujos. El principal, voy a hablar primero de lo que es la toxicidad de los nanomateriales, que como todo, cuando se desperdicia algo, queda en nuestro planeta y empieza a descomponerse. Y esto genera que estas partículas empiecen a estar en lugares que no estaban diseñados para estar, como pasa con los microplásticos, en este caso podríamos hablar con nanoplásticos, distintos componentes que se descomponen. Y otro impacto ambiental, o más bien ya a nivel humano, podría ser lo que se llama la plaga gris. Este concepto lo habla más adelante uno de los fundadores de la nanotecnología y es la suposición de que llegáramos a un estado en que la nanotecnología casi que gobierna nuestro planeta, por decirlo así, en el punto en que se sale de control, tal como se piensa con la inteligencia artificial, y comenzase a consumir todo, a consumir seres humanos, a consumir edificios, estructuras, para así auto o regenerarse o reconstruirse como un ser más grande. Siendo que parece un poco ficticio, yo no diría que lo es, debido a que son los mismos miedos que se tiene con la inteligencia artificial y es algo que ya vimos hace unos 3 años con lo que pasó en Facebook, eso es historia aparte, pero sí, es algo que podría impactar grandemente en este planeta. Bueno, uno de los precursores de lo que es la nanotecnología es Richard Feynman. Fue el primero en hacer referencia a las posibilidades de la nanociencia y la nanotecnología en un discurso que dio en el Caltech. El Caltech es una universidad que se llama el Instituto de California, de Tecnología de California. Richard Feynman es un gran físico que trabajó también en el proyecto Manhattan, ha hecho investigaciones sobre el área de la nanotecnología y de la física, y él expresa sobre el término de la nanociencia y la nanotecnología en este discurso, y genera como un impacto a nivel científico para que las demás personas que siguen el camino de la tecnología se vean fomentadas bajo este discurso que él da. Y él propone dos campos, que son la nanociencia y la nanotecnología. Estos dos, si bien están de la mano, no son lo mismo, porque la nanociencia se refiere a todo lo que es el estudio, y la nanotecnología es todo lo que se refiere a la aplicación. ¿Ok? Como pasa en todas las ramas de ingeniería y ciencia, la ingeniería es la aplicación y la ciencia es el estudio y la observación. Bueno, uno de los fundadores también de lo que es la nanotecnología fue Eric Drexler, que se inspiró en los conceptos de Feynman, ¿ya? Y usó el término nanotecnología en su libro del año 1986, donde él explica lo que son los motores de la creación, la llegada de la era de la nanotecnología. Este personaje, Eric Drexler, fue quien promovió la idea del impacto que podría generar lo que es la plaga gris y todas sus consecuencias, y aparte dio las bases del fundamento de lo que es la nanotecnología y cómo funcionaba. Bueno, los conceptos fundamentales de lo que es la nanotecnología es de lo más grande a lo más pequeño, una perspectiva desde los materiales, ¿ok? De nosotros
Por ejemplo, el impacto más grande que hemos visto, la idea de minimizar, es los computadores o los celulares. La idea es tener un computador grande que hace tiempo el ENIAC que abarcaba una pieza, ahora puede estar en nuestro bolsillo y lo llamamos celular. ¿Ok? De lo simple a lo complejo, de partir de mover unas cuantas moléculas y formar una imagen, hasta crear circuitos integrados que son nanométricos, que pueden generar miles de cómputos en un segundo. Y la nanotecnología molecular, una visión a largo plazo, la idea es poder estudiar el comportamiento de la nanotecnología para poder avanzar en distintos materiales. En este caso, el grafeno, que es un material que vamos a hablar más adelante, todavía no tiene un uso cotidiano, sino que un uso más específico. Bueno, ¿cómo funciona o cómo se elaboran las cosas con nanotecnología? En 1989, mientras estaban analizando las moléculas con una especie de observador, olvidé el nombre, en un laboratorio, se dieron cuenta que cuando pasaban por una cierta molécula con esta aguja, imagínense lo mismo que un tocadiscos, estas se veían atraídas por la aguja. Al darse cuenta de esto, los científicos empezaron a ver si es que podían generar un campo magnético para atraer estas partículas, estas moléculas, y darle forma a su gusto. Claro, esto funcionó y lograron realizar imágenes como esto, que fueron los primeros intentos, donde dibujaron a una personita. ¿Ok? Esto fue en Japón. Otro de los principios de elaboración para los que se quiere usar la nanotecnología es crear microfábricas o nanofábricas en donde pueden posicionar estas partículas, creando aquí tenemos no son tuercas, son... olvidé nuevamente la palabra. Engranajes, muchas gracias Felipe. Engranajes. Claro, para generar Tomando engranajes, ahí, pues, ¿cómo soplan? era una palabra básica, por favor. Para generar estos engranajes, Ya, y vale. la idea central de esto es para poder elaborar, aparte de fábricas, nanobots. Una vez que nosotros tenemos un movimiento, podemos trasladarlo en todos los ejes posibles y generar que un objeto se desplace de un punto A a un punto B. Tanto así que se logró generar un motor, que es el motor más eficiente construido, con nanotecnología. Y generaba en unas 115 revoluciones por minuto, siendo que es poco para un motor. Tenemos que pensar que está en una escala nanométrica, ¿ya? Bueno, aplicaciones de la nanotecnología, principalmente en estas cinco áreas: en el área textil, ya por los materiales que se están elaborando, que se están minimizando para crear telas que sean más duras, que sean más flexibles; en la agricultura, para optimizar los sensores, maquinarias; bueno, cosmético también, buscar soluciones o composiciones químicas. eh, Ahí no manejo el área cosmética, pero claro. En la ganadería, para optimizar los alimentos. Y bueno, en los alimentos principalmente hay mucha nanotecnología, debido a que, aparte de que estudian cómo se comportan la materia en este rango de visión, en la escala nanométrica, también usan sensores nanométricos para poder comprobar que las moléculas que están generando o el alimento que están por distribuir es correcto según sus parámetros. Bueno, un punto importante en la nanotecnología es hablar sobre la naturaleza, que es la gran maestra y orquestadora de todo esto, principalmente por el trifosfato de adenosina, ¿ok? Que aquí tengo demostrando su composición, que es formado por una base de nitrógeno de adenina, una unidad de carbono y de azúcar de tipo pentosa. Y aquí tenemos que es básicamente una formación entre carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. ¿Por qué quería hablar sobre el trifosfato de adenosina? Porque nosotros, aunque no lo creamos, somos una gran fábrica, creo que sí, ya lo han escuchado, somos una gran fábrica, claro, compuesta de moléculas, de átomos, de células principalmente, y esta pequeña molécula,
nos permite estar vivos porque es el alimento principal, ¿ya? Y bajo eso nosotros usamos las mismas bases para generar lo que es la nanotecnología. Bueno, dos conceptos importantes que son la joya, la corona de la nanotecnología es el grafeno y el transistor. Básicamente el grafeno, en su definición, es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos organizados en un patrón regular hexagonal parecido al grafito. Es un material casi transparente, una lámina de un átomo de espesor es unas 200 veces más resistente que el acero actual más fuerte, siendo su densidad más o menos la misma que la de la fibra de carbono y unas 5 veces más ligero que el aluminio. Actualmente el grafeno sí se está utilizando para generar vidrios antibalas, armaduras paramilitares, tiene un enfoque científico un poco más limitado, de élite, ¿ok? Se quiere utilizar el grafeno para cosas más del hogar, que todos podemos utilizar. En este caso se podría usar mucho para lo que es la tecnología. Imagínense un celular que sea 200 veces más resistente y que sea transparente, o sea, tendríamos pantallas mucho mejores. Ya no se rompería tanto las pantallas. Y un punto importante que es lo que ha permitido la nanotecnología es el transistor, que ha dado un paso gigante en todo lo que es la humanidad, debido a que lo que están viendo aquí es un transistor, es uno de los primeros transistores, y eso tiene el tamaño de su mano, básicamente, o un poco más grande, ¿ok? Que son los tubos de vacío. Actualmente el transistor que utilizan los electrónicos tiene unos 2 o 3 centímetros y luce así. Pero el transistor de verdad, el que están utilizando ahora en sus computadores, es, bueno, esta imagen es gráfica, por supuesto, ahí está un procesador, ya es de dimensiones nanométricas, ¿ok? Aquí tenemos un transistor por tubos de carbono, ¿ok? Que es lo que tienen sus computadores, y el transistor cada vez se hace, aparte de más pequeño, se van doblando la cantidad de transistores que tiene un computador. Hay una ley que se llama la ley de Moore, que habla sobre que cada 2 años la cantidad de transistores que contiene una unidad de procesamiento se dobla. O sea, ya para este año nosotros tenemos sobre 50.000 millones de transistores dentro de nuestro computador. ¿Ok? Lo que quiere decir que, claro, gracias a la nanotecnología, a diferencia de hace 40 años, tenemos más tecnología de lo que tuvo la NASA para llegar a la Luna. ¿Ok? Muchas gracias. ¡Yay! Muy bien, Vicente. Te Muy felicito, extensa, muy buena perdón. presentación. No, no, está súper bien, tuviste menos de 20 minutos. Súper Bacán. bien, súper bien. Oye, consultas que le quieran hacer a Vincent, Felipe Aguirre, Carlos Estrella, Fortunato, Paula, Vincent, Vicente, perdón. ¿Yo me puedo consultar a mí ¿Alguna mismo? pregunta que... No, Vicente dije. Ah, Vicente Alberto Bustamante, no Vincent Andrés. ¿Ok? Así que, no sé, algunas preguntas que le quieran ustedes eh, hacer a Vincent. un 7 al toque nomás, No, como dice ninguno Fortunato. un 7 que fome, pero no, pues, todavía ni siquiera hemos... Tiene que responderlo. Todos tienen que, ¿cómo se llama? Responder los foros que los voy a crear hoy día. ¿Cuál es foro? Hoy día me voy a estar haciendo... Sí, de los foros. Les pido una cosa a cada grupo, a cada integrante. Cuando cree los foros, por favor, yo le voy a poner el nombre del foro, de la presentación con los autores. Y por favor, les pido a cada autor que pongan un resumen de su presentación para que así todos los participantes se recuerden, ¿cierto?, de lo que se habló y compartan ahí las diferentes ideas. ¿Ok? Les pido eso. Ya, bueno, no hay preguntas, nadie quiere preguntar nada, que fome, que ahí están escribiendo, no sé, en el chat. Dice, la ley de Moore sigue bien... Yo leo, la ley de Moore sigue bien vigente hasta el día de hoy, considerando los avances ha hecho AMD en sus procesadores. Si bien, como podemos ver aquí en la gráfica, hay muchos puntos que se generan, ¿ya? Por ejemplo, no sé, vámonos al ARM6 del año 1992, que está muy fuera de lo que es esta tendencia, ¿ya? Que se genera, ¿ok? Siempre van a haber outliers. ¿Qué son outliers? Son puntos dentro de la gráfica que se van a mover fuera del rango y que podrían llegar a descartarse.
Si bien la ley de Moore trata de hablar sobre una predicción en grupo de todos los procesadores, porque Intel sigue siguiendo esta ley, eh, claro, AMD puede tener un pic muy grande de procesadores, pero bajo otro costo, ¿ok? Pero sí, la ley de Moore sigue vigente y eso que se habla sobre un efecto que es casi físico o natural, que sí o sí vamos a ir doblando la cantidad de transistores cada 2 años. Ahora, yo creo que vamos a llegar a un punto en que tal vez esta ley tal vez no nos sirva porque vamos a tener tan punto tecnológico que ya no será cada 2 años, será cada 1 año o se le volverá exponencial, se elevará su grado. ¿Sí? Porque, bueno, claro, Entiendo. esta gráfica habla hasta el 2018. Ahí los ingenieros conversando muy bien. Ayer fue el día del ingeniero, felicito. Aquí era el ingeniero. Oye, pregunta, con tus propias palabras, Vincent, defíneme qué es lo que es para ti la nueva tecnología. La nanotecnología, con mis propias palabras, sería la elaboración de, no necesariamente tiene que ser materia, yo diría que implementos o objetos que tengan alguna funcionalidad a una escala muy reducida. Ya, pero ¿a qué te referís muy reducida? Muy reducida, claro, yo usaría la definición textual porque yo puse dos definiciones, que fue esta, y la que más me gustó a mí fue la primera, donde dice que es la manipulación de la materia a escala nanométrica. Siendo que la segunda era un poco más exacta, yo me quedaría con la primera, que dice manipulación de materia a escala nanométrica. O sea, sabemos que estamos dentro de una escala de 1 a 100 nanómetros. Oye, pregunta con respecto, porque ahí ahora viene la segunda pregunta. Dice ahí ¿qué es la tecnología? Dice la manipulación de materia con al menos una dimensión de tamaño entre 1 a 100 nanómetros. Ajá. ¿Por qué ese rango de 1 a 100 nanómetros? Porque eso es ¿Tú lo sabes por que, qué? porque eso es lo que define lo que es nano. Si no, estaríamos hablando de micro o de, bueno, Es que nano es 10 elevado a menos 9, po. claro, Y ahí te da un rango de 1 a 100. Yo no entiendo, porque ahí te dice entre 1 a 100 nanómetros. O sea, de 1 nanómetro hasta 100 nanómetros. claro. Entonces, ¿por qué entregar ese rango? Yo no lo sé, bueno, pero bueno. Bueno, Ya. Eh, no, es que para responderlo, lo que habla sobre los sí, nanómetros, porfa. porque utiliza este de 1 a 100 como la unidad central para poder trabajar en nanómetros, y el nanómetro es la unidad de Ya. longitud del sistema internacional, como ya sabemos, que equivale a un mil Sí, millonésimas parte de un metro o milésima. sí, Entonces, cuando nos escapamos sí. de este rango, pasaremos a lo que es micro, y cuando bajamos este rango, vamos a pasar a lo Dale. que la otra unidad que no quiero mencionar al aire. Pero sí una unidad, pues. No Ok, es. o sea que Ok, pero está bien. nos pasamos al pico. Ok, muy bien. Y te reí. Bueno. Ya, pues no sé, pues si alguno que les quiere hacer alguna pregunta. Yo estoy bien. Sutil. Sutil. Son unidades, chicos. Sí, a ver, son unidades, son cosas que Sí, tienen palabras, que es tienen un como cuando uno está en significado. quinto básico y la profesora empieza a hablar sobre la reproducción masculina y dice pene y es como... Exactamente, lo tengo claro. ¿De acuerdo? Pero no, o sea, estamos en química, química y ambiente, estamos utilizando prefijos métricos, sistema internacional, en donde tiene sus propios nombres y sus propias unidades, ¿cierto? Y simbología. Entonces, eh, estamos trabajando en una asignatura de ciencia, no otra cosa. Ok, ya, pues, yo estoy ok, así que bien, muchas gracias, Vincent, te felicito nuevamente y ahora hay que responder los foros, ¿cierto? Que los voy a crear Ok, para poder complementar con la nota. bacán. Sí, muchas gracias, Vincent. ¡Yay! Bravo, ya, pues, ¡Bravo! ahora le toca a, a Paula, entonces, Felipe, Vincent, te voy a dejar como